el pi del que vamos a hablar, sumamente importante, mi querido. Y bienvenidos a este video del caso locativo pi. Pero, ¿qué significa pi? ¿Para qué sirve? Hoy yo te voy a explicar por qué siempre hablamos con el pi en nuestras vidas diarias en el quechua. Así que atentos a este video y no te olvides de compartir y suscribirte a nuestro canal de YouTube y también a nuestras redes sociales para que tú seas una persona que hable correctamente el quechua. No hay más. Entonces empezamos, mis queridos amigos. El caso locativo pi indica su marca es pi y en el castellano directamente se traduce como en. Pero, ¿qué más? Hablamos del locativo en el tiempo y en el espacio, ubicándonos en un tiempo o en un lugar. Por ejemplo, estoy en mi casa. ¿Qué digo casa? Wasi es igual a casa. Ya está. Y no me da nada más. Ahora, ¿qué va a pasar? Aumenta Wasi, le aumento pi. Y mi expresión va a cambiar.